Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a empezar ahora una serie de vídeos dedicados a la reactividad en química orgánica. Vamos a comenzar con los tipos de ruptura de enlace. Recordemos que un enlace covalente, era un par de electrones compartidos. En las reacciones, unos enlaces se van a romper para formar otros. La ruptura puede ser homolítica. La ruptura homolítica implica que cada uno de los electrones del enlace va a quedarse en uno de los fragmentos. Es decir, la ruptura homolítica va a ser una ruptura del enlace completamente equitativa. La ruptura homolítica da lugar a especies con electrones desapareados muy reactivas denominadas radicales. Estos serían radicales. Y se representan por esta doble flecha, con una sola cabeza que indica que la repartición de los electrones es completamente equitativa. Cada átomo, por lo tanto, se va a llevar su electrón del enlace y se va a formar un radical, una especie neutra con un electrón y un átomo neutro. Las especies radicales son muy reactivas y tienen una vida corta pequeña, muy baja. También existen las rupturas heterolíticas. También existen las rupturas heterolíticas. Las rupturas heterolíticas se producen cuando la separación de los electrones es desigual. Se pueden formar así carbocationes o carbaniones. Los carbocationes sería cuando la especie se queda sin los electrones que pasan al anión. Pero también se podrían formar carbaniones. Sin embargo, los carbaniones se producirían cuando el par de electrones queda en la cadena carbonada y el otro elemento pierde los electrones y se queda en forma de un catión. Es decir, en las rupturas heterolíticas voy a obtener iones, o bien un carbocatión o bien un carbanión. Bien, vamos a estudiar entonces las características de los intermedios. Los radicales tienen una geometría trigonal plana, así, donde estos enlaces están a 120 grados y en el orbital 2p tenemos un electrón desapareado. Provienen entonces de rupturas homolíticas, como hemos visto, donde cada uno de los electrones del enlace se va a uno de los átomos, por eso se quedan los radicales con electrones desapareados. Son muy lábiles, muy inestables, tienen un periodo de vida muy corto y son muy reactivos, muy lábiles. Como hemos dicho, eso significa muy reactivos. Luego tenemos los carbaniones. Los carbaniones tienen geometría piramidal. ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 pares de electrones sobre el átomo central que corresponde a una distribución electrónica tetraédrica. Como este par de electrones no lo veríamos, veríamos una especie de pirámide, ya que, puesto que las repulsiones par solitario, par enlazante, son bastante mayores que las par enlazante, par enlazante, estas que tenemos aquí, pues este ángulo se abre, es mayor de 109,5 grados, y estos otros ángulos, R, carbono R, van a ser algo menores de 109,5 grados. Es decir, tendríamos una geometría piramidal. Los carbaniones provienen de rupturas heterolíticas, son iones negativos, atacan a los electrófilos, es decir, a las especies que demandan cargas negativas, y participan como nucleófilos, es decir, atacando a especies con carga positiva. Por su parte, los carbocationes tienen una geometría también trigonal como los radicales. Tenemos que ahora el orbital 2p está libre
y estos enlaces están a 120 grados en un plano, una geometría trigonal plana, puesto que este orbital no tiene electrones. Provienen de rupturas heterolíticas, como los carbaniones, pero al revés que estos, son atacados por nucleófilos, por especies que son amantes de centros positivos, centros de carga positiva, y participan como electrófilos, es decir, atacan a especies que tengan cargas negativas. En cuanto a la estabilidad, dependen del tipo del carbono al que esté unido. Tanto para radicales como para carbocationes, la estabilidad el orden de estabilidad. Los terciarios, es decir, aquellos que no tienen hidrógenos, que se encuentran unidos a 3 radicales alquílicos, son más estables que los secundarios, que son aquellos que tienen un hidrógeno y están unidos a 2 radicales alquílicos. Estos más estables que los primarios, que son aquellos que tienen 2 hidrógenos, y esto más estable, mucho más estable que el carbocatión metilo, que tiene 3 hidrógenos. También recordar que la posibilidad de que la carga positiva se estabilice por resonancia, como en el caso de que haya dobles enlaces, o es decir, en el caso de que haya carbocationes alílicos y bencílicos, esto también aumenta mucho la estabilidad. El orden de estabilidad para los carbocationes y para los radicales es el mismo. Es decir, los terciarios, como hemos dicho, más estables que los secundarios, más que los primarios y más que el carbocatión metilo. Os recuerdo que si hay estructuras bencénicas, hay un benceno al lado de este carbono, o en el carbono siguiente hay un doble enlace, pues sería todavía más estable porque estabilizaría ya sea la carga positiva o ese electrón desapareado. Mayor estabilidad, menor estabilidad. En los carbaniones el orden de estabilidad es contrario. Por tanto, esto solo vale para radicales y carbocationes. Vamos a ver cómo se clasifican de forma general las reacciones orgánicas. Las reacciones orgánicas las podemos clasificar según el cambio estructural que se va a producir en los reactivos. Así podemos encontrarnos reacciones de sustitución, reacciones de adición, reacciones de eliminación y reacciones de condensación. Aparte de esto, tenemos otro tipo de reacciones que ya no son, no tienen que ver el cambio estructural, que son reacciones de oxidación y reducción, pero también es otro tipo de reacciones orgánicas que vamos a ver en estos vídeos. Vamos con las reacciones de sustitución. Son aquellas en las que un átomo o un grupo de átomos del sustrato son sustituidos por un átomo o grupo de átomos del reactivo. Es decir, tenemos nuestro compuesto orgánico, que es el sustrato, y un reactivo. Y un átomo o grupo de átomos del sustrato, en este caso A, es sustituido por un átomo o grupo de átomos del reactivo. Es decir, en este caso B. Para dar los productos. Si os fijáis, lo único que ha ocurrido es una sustitución. Por ejemplo, la reacción de los halógenos, con los alcanos. Son reacciones radicalarias, por eso ponemos luz. Recordemos que los radicales, las reacciones radicalarias se pueden facilitar cuando calentamos, cuando hay presencia de luz, radiación ultravioleta o otro tipo de radiación, y también cuando hay presencia de otros radicales. Siempre en estas reacciones de halogenación se va a producir el radical más estable, el radical se produciría ahí, y por eso el cloro se une con este carbono, que es el que daría el radical secundario más estable que el primario, si se pondría aquí o aquí. ¿De acuerdo? Vemos que la sustitución se produce de un hidrógeno por un cloro. En este caso ya no es una reacción del mismo, no es una halogenación, pero se produce una sustitución del bromo por el cianuro. También es una reacción de sustitución. Vamos entonces a estudiar ejemplos de reacciones de sustitución específicos. Vamos con la sustitución de derivados halogenados. Al tratar un derivado halogenado, normalmente
Esto va a funcionar mejor cuando el halógeno es el yodo, mejor que cuando es el bromo y mejor que cuando es el cloro. Con el flúor prácticamente no sucede. Lo tratamos con sosa, NaOH, hidróxido de sodio, o con potasa, hidróxido de potasio, se obtiene alcohol. Se obtiene un alcohol. Esta reacción es competitiva con otra que es de eliminación. El hecho de que se dé uno u otro tipo de reacción depende en general de las condiciones que tengamos y de los reactivos. Esto se va del nivel de este curso. Entonces, lo que se va a obtener cuando yo trato un derivado halogenado, una de las posibilidades que vamos a obtener es, al tratarlo con hidróxido de sodio o hidróxido potásico, es el alcohol, porque se sustituye el cloro, el bromo o el yodo por el OH. Y la correspondiente sal, en este caso cloruro de sodio. Si fuera con KOH, pues cloruro de potasio. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso con el 1-yodo-propano más hidróxido de potasio, que daría el propan 1-ol más el yoduro de potasio. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso ahora con el amoníaco, que también se va a producir, pues en vez de un alcohol, con el amoníaco, se va a producir una amina primaria. Vamos a ver ahora también otro ejemplo de reacción de sustitución, que es la sustitución de alcoholes. Un alcohol con un hidrácido, recordemos que los hidrácidos eran el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodhídrico y después otros como el ácido sulfhídrico, selenhídrico, telurídrico, etc. Pues al tratar un alcohol con un hidrácido, especialmente con uno de estos tres, da lugar al derivado halogenado y agua. Es decir, yo trato un alcohol con el hidrácido y nos da una sustitución donde estaba el OH, se coloca el halógeno y me da agua. Ahí tenemos un ejemplo. Y vamos a ver otro ejemplo de reacción de sustitución, que es la halogenación de alcanos. Antes vimos algo. El reactivo es un alcano y un halógeno en presencia de luz. Ya esto de que sea en presencia de luz nos hace pensar que la reacción va a transcurrir a través de radicales. Recordemos que las reacciones radicalarias se van a ver beneficiadas cuando tenemos presencia de luz, en este caso, cuando tenemos calor, cuando calentamos o cuando hay otros radicales en el medio. Vamos a ver entonces qué es lo que pasaría. Tenemos el 2-bromobutano y lo primero es que el 2, por ejemplo, si yo tengo el alcano, por ejemplo el metano, con cloro en presencia de luz, esto significa luz, H por nu, luz, energía luminosa, pues se sustituiría uno de los hidrógenos por un cloro y daría más cloruro de hidrógeno. Cuando hay más de una posición para halogenar, se va a halogenar la más sustituida. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, la reacción va a transcurrir por un intermedio radicalario y por lo tanto se va a generar el radical más estable. Recordemos que el orden de estabilidad de los radicales era que los más sustituidos eran más estables que los menos sustituidos. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, que sería el 2-metilbutano, pues ¿dónde se generaría el radical? ¿Se generaría aquí o aquí o aquí? No, porque sería primario. Aquí tampoco sería secundario, pero aquí sería terciario. Luego sería el más estable. Luego, si yo tengo cloro, compuesto, el cloro se va a unir aquí, porque partiríamos de este radical, que sería el terciario, el más estable, más cloruro de hidrógeno. El mecanismo de la reacción implica radicales, lo hemos dicho. La luz va a actuar como iniciador de la reacción, creando el primer radical. Eso lo vamos a ver ahora. Se va a producir una reacción en cadena, en 3 cadenas: iniciación, propagación
y terminación, perdón, en 3 fases, no en 3 cadenas, y la presencia de oxígeno va a interrumpir la reacción. Vamos a ver un poco el mecanismo. La etapa primera es la iniciación, para eso necesitamos la luz, para que se rompa homolíticamente el enlace en la molécula de cloro, del halógeno, para dar 2 radicales cloro. Ya tengo mis radicales que van a empezar la reacción. Entonces el metano reacciona con el ion cloro, se produce una ruptura homolítica, esto se produciría el cloruro de hidrógeno y se generaría aquí un radical que es el radical metilo. Y así el radical metilo volvería a reaccionar con otra molécula de cloro, rompiendo homolíticamente este enlace y generando otra vez otro radical cloro que puede actuar otra vez con otra molécula de metano. Esa reacción transcurre en cadena hasta que se produzca la terminación, que puede ser porque colisionen 2 iones cloro, dando lugar al cloro molecular, un ion metilo y uno cloro, que daría el clorometano, y 2 iones metilo que darían el etano. ¿De acuerdo? Estas serían formas de que se produjera la terminación de la reacción. Por tanto, siempre en las halogenaciones del alcano se va a generar el radical más estable. Luego el halógeno va a ir al carbono más sustituido. Obviamente, si no hay carbonos más sustituidos y todos son iguales, pues no va a haber problema. Y si no, pues se van a obtener mezclas si todos tienen igual probabilidad. Bien, vamos a repasar brevemente lo que hemos visto de las reacciones de sustitución. Hemos visto 3 ejemplos que hay que saber de reacciones de sustitución. La sustitución de derivados halogenados, que es siempre un haloalcano con una base, normalmente hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Si la reacción es con otra base como el amoníaco, me va a dar aminas. Pues bien, al tratar el derivado halogenado con la base, se va a sustituir el halógeno por el OH y me va a dar un alcohol, más la correspondiente sal. La sustitución de derivados halogenados tenemos que tener en cuenta que compite con la reacción de eliminación. Luego normalmente me darán mezclas. Obviamente, si me ponen una base más un derivado halogenado, yo puedo poner que el resultado es la reacción de sustitución. Sobre todo, a lo mejor me dicen que da pues más cloruro de sodio, entonces ya sé que es la sustitución. Y si no, puedo escribir las dos, la de sustitución y la eliminación, y decir que van a dar mezclas de ambas. Siguiente ejemplo que hemos estudiado, la sustitución de alcoholes. Es tratar un alcohol con un hidrácido. Ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico. Y entonces el halógeno del hidrácido sustituye al alcohol. Y obtengo el derivado halogenado y agua. Y por último, la halogenación de alcanos. La halogenación de alcanos nos va a dar siempre derivados halogenados, ¿no? Más el correspondiente hidrácido. Es importante decir que esta reacción transcurre a través de radicales, luego necesitamos luz o radiación, recordemos, o calor o algún que otro radical presente para favorecer esta reacción. Y como se produce a través de radicales, pues si hay varias posiciones donde se pueda formar, donde se pueda halogenar, siempre va a dar el radical más estable, es decir, el más sustituido. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, por ejemplo, yo qué sé, aquí y ahora halógeno, por ejemplo, con yodo, el radical que se va a producir es el más estable, que es el más sustituido. Luego el compuesto mayoritario va a ser que se una el yodo aquí. ¿De acuerdo? Más H. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión en que continuaremos estudiando las reacciones generales en química orgánica.